Hola, ¿cómo les va? Estamos acá con el placer de entrevistar a Juan Landó, Juanchi para nosotros que lo adoramos, que nos invitó a su casa para poder entrevistarlo y estamos felices de estar con él. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Hola Coti, bueno, muy contentos de esta entrevista y nada, de tener la oportunidad de charlar un rato con vos. Sí, un placer para mí siempre verte. Y bueno, la verdad que quiero que nos cuentes, que les cuentes a todos, te conoce todo el mundo, pero siempre la audiencia se renueva un poco, que les cuentes cómo empezaste, que nos cuentes de tu trayectoria, cuándo empezaste a jugar al rugby, cómo fue que llegaste a la primera, dónde jugaste, como un resumen de tu vida. Y yo arranqué más o menos en Belgrano a jugar a los 6 años, que al principio arranqué, yo estaba en segundo grado, creo que empecé a ir más porque iban todos mis compañeros, a mí mucho creo que al principio mucho no me copaba, pero bueno, capaz como al principio hasta que uno empieza a ir con los amigos y se divierte, con el correr un poquito de los años le fui agarrando el gustito y nada, me fue gustando cada vez de menos a más, digamos. Creo que había sido también que cuando me terminé de copar, creo que fue en el 2007 con el Mundial de los Pumas, que he sabido re bien y estábamos todos como recopados. Y no, nada, hice todos juveniles en Belgrano, después en el 2016 pasamos a plantel superior, cuando subí ese año por suerte ya me toca debutar, justo también tuve suerte porque había en un parque, debuté como fullback, justo había en un parque, había varios que ese año se fueron a jugar, creo que Mati Macera se había ido a jugar a Italia, se fueron dando ciertos factores que me hicieron debutar, no sé, justo estaba Tincho López Inardi, que estaba medio mal siempre a veces en un tobillo y justo en ese momento se lesionó, se acomodó todo como para que yo pueda debutar y bueno, debuté. Jovencito. Sí, creo que tenía 19 años, 19 años y creo que ese año se jugaba, era top 14, a diferencia de cómo se juega este año, que es ida y vuelta, solo eran partidos de ida, digamos. Ok. Entonces creo que yo jugué y me tocó jugar 7 partidos, eh, que justo fue el año que entramos a playoff y salimos campeones, así que por suerte me tocó Levantar la copa. levantar la copa, sí, 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 capaz de muy chico, capaz no tenía mucha experiencia, digamos, como que me sentía como raro, digamos, no lo sentía capaz como otro que estaba hace mucho tiempo, capaz, siempre me acuerdo que estaba el Oso Gali antes de la final y creo que el jueves antes de la final me decía qué suerte que tenés vos, que primer año ya estás acá, yo vengo hace no sé cuánto tiempo matándome y vos tenés la suerte y nada, la verdad muy contento de haber arrancado así el año. Bueno, después nada, seguí 2017, 2018, creo que 2017 estuve más o menos ahí porque a mitad de año me había lastimado la muñeca, me había fracturado, entonces después hasta que te rehabilitás y todo también había gente y no hice tanto todo el año en primera. 2018 sí entero, 2019 también, que fue justo el año que perdimos la final ahí contra el SIC. Y después de 2020 arrancó lo que era la pandemia, Sí. que arrancamos ahí con amistosos, se cortó. Y yo ahí estaba acá en casa y justo un compañero, Julián Reusone, sabía que se iba a ir a jugar afuera a España. Nada, y empecé como a averiguar un poco y yo también después con Rafa Migale, que hablaba mucho, también me dijo que se iba a España y se iba al mismo equipo ahí en Sevilla. Y nada, empecé a averiguar un poco, che, y cómo se movieron, no sé, con representante, era toda la movida, digamos. Y bueno, no sé, me armé así como un video, unos videos, viste, te piden tener como, armarte como un currículum Ujú. y tenés que poner un video, y me armé así como unos videos de míos jugando. Y le hablé y justo a las pocas semanas me habló y me dijo, che, te conseguí un lugar justo en el mismo equipo donde iba Julián y Rafa. Y dije, sí, dale, vamos, porque estábamos acá en cuarentena, creo que, no me acuerdo si fue... 2020. Sí, no, pero íbamos no sé ya cuántos meses de cuarentena y dije, sí, con tal de salir. Obvio. Y me consiguieron un visado especial y bueno, me fui a jugar a España. Y fueron 7 meses. Tuve parte del 2020 y en junio del 2021. Y después ya justo cuando me volví para acá había habido recién un solo amistoso.
así que no me perdí prácticamente nada y estuve en competencia, digamos. La verdad como experiencia estuvo bueno haber jugado en España. Rugbyísticamente no sé si capaz ¿Es muy distinto el rugby afuera que acá? Y sí, más que nada, para mí era distinto porque era como una experiencia, digamos, que como que era, yo siempre jugué para Belgrano y yo sentía la camiseta de Belgrano, entonces era raro ir a representar capaz a otro equipo donde capaz te encontrabas con los españoles que eran distinta cultura, capaz, no sé, capaz no sentían el club tanto como lo sentimos nosotros los argentinos y nada, yo justo en el equipo este capaz no nos iba muy bien y creo que ahí jugábamos partidos claves para tratar de salir no del fondo de la tabla, pero sino de los más abajos y capaz, no sé, los días antes del partido nosotros estábamos metidos mal y los mismos los españoles que eran de ese club se iban y se tomaban, no sé, una cerveza porque estaban tranquilos y vos decís, che, yo me estoy matando para que salga de abajo y ustedes que es de tu club, no sé. Pero bueno, estuvo buena la experiencia, más que nada para conocer otras. ¿Era un rugby amateur o profesional cuando fuiste? No, los que eran de su club eran como amateurs, en algunos clubes, en otros capaz eran más pagos y sí tenían gente contratada afuera. O sea, era más como profesional. Pero la gente que son de la casa, le decían ellos, los que eran de su club local, algunos no cobraban. Eran como nosotros, digamos, trabajaban durante el día y se entrenaban ya a la noche y todo. Y ahí el plantel técnico estaba construido como acá, o sea, la dinámica, cómo jugaban, la importancia que le daban era solamente al físico, le daban importancia a la mentalidad, al jugador, lo que le pasó al jugador o no. Mucho allá no se daba eso, más que nada era medio desprolijo, por así decirlo, porque tenías capaz al entrenador, a la preparadora física y no sé, capaz yo compartí mucho, capaz estaba con un chico que era sudafricano, que capaz hablaba inglés y el entrenador capaz no hablaba inglés y yo me acuerdo que no sé, capaz que él creo que estaba medio bajón porque se lesionaba, se desgarraba todo el tiempo y él quería jugar y se lo notaba que muy bien capaz no estaba así mentalmente y era como que tampoco podía hablar con el entrenador. Peor, claro, sí. Creo que la única que capaz le entendía era la preparadora física y hasta ahí, pero no había muy buena comunicación, digamos, y capaz para la parte mental y más siendo vos capaz extranjero. Terrible. Sí, te bajoneaba. Sí, te bajoneaba o no sabías nada, ¿viste? Porque era raro. No sé. Cada uno no podía estar capaz al 100. Digamos. ¿Y cuando vos volviste, jugaste en Belgrano de nuevo? Sí, cuando volví, jugué, justo arrancó el torneo que lo habían hecho como una zona, creo que era. Habían hecho 2 zonas y clasificaban, creo que eran los primeros 4. Ajá. Cuando volví arranqué un par de partidos intermedios, después ya estuve de vuelta en primera. Ese año creo que habremos quedado terceros, no entramos. Y ese año, a fin de año, justo a mí me llamaron jugué por primera vez un Seven de la República con Buenos Aires, que es el Seven de la República de toda Argentina, o sea, vos vas y jugás contra Córdoba, Tucumán, Entre Ríos. La verdad estuvo muy bueno. Por suerte nos tocó salir campeones, así que nos fue bastante bien. Y ahí ese año empecé a entrenar, era el 2022, me llamaron para empezar a entrenar con Puma 7. Bien. Que la verdad siempre lo miraba y siempre tuve ganas, digamos, como que era un sueño, digamos, estar ahí. Y la verdad estaba buenísimo ya el entrenamiento y todo, la verdad era como muy copado, me tenía que iba los lunes, porque se me juntó después con la pretemporada de verano. Iba los lunes, martes, jueves y viernes por la mañana, bien temprano, era por Pilar, por Escobar, y a la noche hacía con Belgrano. Sí. Muerto, por suerte, capaz a veces podía hablar ahí un poco con Willy y manejar las cargas para no terminar muerto, pero la verdad como que las ganas era como que sobrepasaba, digamos, todo digamos. Bueno, y ese año justo hacía las 2 cosas, no me tocó viajar con Puma 7, no me tocaba viajar, había tenido solo un amistoso, entonces jugaba siempre con Belgrano, porque si no capaz tenía que perder un partido. Y justo como estaba ahí en el sistema y capaz no viajaba y cosas así, también entrenaban los que eran, digamos, Jaguares. Sí. Jaguares 15 que justo jugaban la liga que arrancaba, que se llama la SLAR, que es la liga sudamericana,
que estaba en ese momento era Jaguares, estaba Selknam, que es un equipo de Chile, Peñarol de Uruguay, había uno que estaba Yacaré, que era de Paraguay, creo que había otro en ese momento que estaba en Colombia, y mientras ellos jugaban y capaz entrenaban ahí, pues todos entró todo lo que es la guardia, digamos, entrenaban todo ahí en el mismo lugar, en Casa Puma se llama. Y como yo no viajaba y todo, tenía que ir igual a entrenar y estar ahí por si llegaba a pasar algo, capaz te tocaba viajar, entonces tenías que estar listo. Entonces yo al estar ahí, capaz creo que un día me dijeron como para hacer medio como de sparring, una cosa así, y creo que después en agosto hubo una gira que era de Jaguares a Estados Unidos, y habían un par que no podían viajar porque no tenían la vacuna. Entonces yo justo como estaba, digamos, acá y estaba ahí dentro del sistema, claro, me invitaron a ir y fui y jugamos 2 partidos, fuimos 2 semanas, estuvo muy bueno. Y después volví, terminé de jugar acá con Belgrano volvimos, terminé de jugar con Belgrano, excepto la última fecha, que ahí me llamaron para hacer Argentina 15, y que fuimos a jugar un torneo que era el Uruguay, que ese partido fue duro, que era contra la selección de Uruguay y contra un equipo de Estados Unidos, era como un combinado de Estados Unidos. Y después yo ahí justo ya hablaba con el entrenador que era Nacho Fernández Lobe, que ya había hablado como para ver si el año que viene se iba a disolver Jaguares, y iban a estar 2 franquicias en Argentina que se llamaba Pampas, y 2 que tenía sede en Córdoba. La de Pampas iba a tener sede acá, y me preguntó para estar ahí, y bueno, nada, ahí dejé ya el 7 y me pasé más al 15, y a partir del 2022 arranqué pretemporada ahí con Pampas para arrancar el torneo. Eso sí era como, digamos, rugby profesional, o sea, yo tenía un contrato y no podía jugar en Belgrano. Era excluyente. Claro, sí. Entonces ahí arrancamos la pretemporada en enero, íbamos ahí mismo, ahí a Casa Puma, y arrancó el torneo en febrero. Eran justo ahí estaba en la liga, se había sumado también un equipo de Estados Unidos. Así que jugábamos acá en Uruguay, en Chile, en Paraguay también, y también había una semana te ibas a Estados Unidos a jugar. Y ahí el torneo nos fue bastante bien, perdimos en semifinales justo contra Dogos, el equipo de Córdoba, que estaba bueno porque era la primera vez que jugábamos, entonces era como que se iba creando como una rivalidad, así como que siempre estuvo, que como lo del interior contra lo de los porteños contra el interior. Tal cual. Y nada, estuvo bastante bueno, lástima que perdimos ahí en semifinales, y después yo ahí ya terminé el contrato porque es como que dura nada más 4 meses, 5 meses, entonces volvés como la segunda parte del año, volvés a Belgrano. Y ahí bueno, volví a Belgrano, que mismo es lo que pasa ahora, hay muchos que capaz se van y que hay muchos equipos que no cuentan con tantos jugadores y le vuelven a mitad de año, digamos. Ok, hay como que ahí como que lo reforzás, digamos. Y ese año estaba en el 2022, terminé de jugar en Belgrano, al año siguiente yo no volví a Pampas, ya me quedé en Belgrano, y que fue el 2023 era con los Pampas, claro. 2024 hicimos todo con Belgrano, llegamos a playoff, nos fue mal en la final, justo contra Alumni, el clásico. Y bueno, después 2024 ya No, estamos bien este año. Este año ya de vuelta con Belgrano en la pretemporada. Nos fue, la verdad, habíamos arrancado muy bien, capaz después de las últimas fechas medio que decaímos un poquitito, llegamos a playoff, perdimos las semis, y después nada, por suerte jugamos el 7 con Belgrano, lo ganamos. Después justo me llamaron de vuelta para ir al 7 de la República de vuelta, que fue muy bueno, perdimos ahí en semis, pero fue todo un lindo grupo y me tocó compartirlo justo por primera vez, fuimos con Pedro Arana y Nacho Díaz, así que éramos 3 veteranos, así que nada, estuvo muy divertido. Una hermosa experiencia. Sí. Una larguísima trayectoria para tan poquitos años que tenés.
Sí, bueno. Una larga trayectoria y rápida, vertiginosa. Ahora, en toda tu trayectoria, ¿en qué momento sentías que nadie va a dudar de tu estado físico? Aparte se te ve cuando jugás, es increíble tu entrenamiento, tu disciplina, bueno, yo soy muy fan tuya, entonces es como que y mis hijos también. La realidad es que tenés un excelente estado físico y muchísimo talento, pero vos, quiero que lo cuentes vos, sentís que la cabeza te puede jugar en contra en los estados esos donde, en esas situaciones de muchísima presión que vivencias, porque has pasado por diversas finales, semifinales, has sido campeón, no has sido campeón, has quedado en una semi, has quedado en una final, con el equipo por supuesto, pero que desde vos sentís que en algún momento te bloqueabas y que no podías continuar, que había situaciones que la cabeza te jugaba en contra. Sí, no, a ver, obviamente creo que más allá de capaz tener un muy buen estado físico, creo que también tenés que tener un muy buen estado de la cabeza, digamos, ser muy fuerte de la cabeza para jugar. Muchas veces capaz en la posición en la que estoy tengo que tomar a veces decisiones y que muchas veces capaz, la mayoría de las veces es confundirse y capaz, viste, en esos momentos sí pasa que uno como que sí, se bloquea o no sé, arranca con, capaz a mí me pasa a veces, o con pensamientos negativos, viste, o no sé, capaz un error y decís, uy, qué boludo, cómo me fue a pasar esto, o cosas así. Sí, también hay una cosa muy importante que es capaz, a mí capaz me tocó debutar en primera a los 19 y sí aprendí de millones de errores que capaz cuando a medida que también van transcurriendo los años es como que también vas como adquiriendo experiencia y sí vas pasando por distintos escenarios y también que te dan dando experiencia, digamos, a lo largo de los años, mismo también entrar en los playoffs, que no es lo mismo capaz cuando vas al segundo playoff que cuando estás en el primero, Tal capaz. cual, o en la primera semifinal y en la tercera semifinal. Exactamente, así que nada, el rol en la cabeza juega un papel fundamental, digamos. Okay. Y vos sentís que se le da acá en la Argentina, habiendo tenido la experiencia de jugar en distintos lugares, en Belgrano, en los Pumas Seven y en toda tu trayectoria de jugar afuera, así sea por elección, en un momento muy clave del mundo, ¿no? Fue un momento muy especial. ¿Vos sentís que hay una diferencia en el lugar que se le da, o si se le da o no importancia a lo mental? Por lo que a mí me tocó, digamos, jugar y eso, capaz mucho lo mental no se le daba tanta importancia, digamos. Era, bueno, por ejemplo, yo justo hablaba cuando estuve en España, digamos, ahí no había nada, era vos solo, hablate, digamos, lo mental, Suerte. Digamos, suerte, sí. Capaz acá después cuando estuve después en Pampas y ahí era, sí, capaz tenías charla con los entrenadores, pero capaz no era lo mismo, digamos. Y en Pumas nada, mucho yo tampoco que me tocó viajar y eso, sí, Okay. así que mucha experiencia ahí no tuve, pero no, creo que no había nadie digamos, que puedas hablar, digamos. Era capaz vos, aparte tuyo, por tu cuenta y capaz algún coach o cosas así. Bien, ¿y a vos te parece que sería positivo incorporar eso como parte de la disciplina del entrenamiento? Sí, obvio, para mí es más fundamental. Creo que es más parte capaz mental que a veces técnica, fuerza, obviamente, ¿no? Estado físico y todo, Sí, pero sí. creo que también es más importante a veces estar bien de lo mental o la cabeza que el estado físico, digamos. Así que sí, creo que cumple un rol muy importante. Porque Sería bueno que hubieran, no sé, un coach o sea, psicólogo, no sé cómo. sí, algo que incorpore el entrenamiento mental. Para poder hablar mismo, capaz hay uno que no está pasando por un buen momento, le falta confianza, lo que fuere, y va y capaz le da el toque que necesita Tal cual. para brillar. Digamos. Sí, porque aparte, bueno, considerando también que el rugby es un deporte donde bastante se cierra o tiene como Claro, sus sí, prejuicios en relación a lo que es hablar de lo que te pasa dentro de la cabeza, como que tenés que ser el que puede todo, ¿no? Exactamente. Y en tal realidad, cual. bueno, se exponen a mucho y yo veo que son un equipo, que no juegan solos. No, obviamente, ¿no? obviamente. Mirá, vos pasaste por la situación de perder la semifinal contra Newman, que no estuvo bueno.
¿Qué te parece que les pasó en esa semifinal, más allá de lo físico, que eso lo evaluarán con los preparadores físicos? ¿Crees que jugó un rol importante, como que en algún momento se dejaron perder sin darse cuenta, como que les jugó un papel, no pasa nada, como que les jugó un papel importante la cabeza ahí, o te parece que fue solo físico? No, a ver, sí creo que capaz hay un momento en el cual creo que fue capaz en el segundo tiempo más que nada, que capaz a veces cuando, sí es frustrante capaz cuando a veces las cosas, viste, vos tratás y capaz no te sale, y al otro equipo sí le salen o cometés ciertos errores que al otro equipo lo fortalece. Esos pequeños detalles capaz sí son los que vos decís, uy, qué fiaca, y quieras o no, como capaz en el inconsciente mente vos no estás capaz entras al 100% y capaz esas cosas te van como bajando pinchando. Claro, pinchando un poquitito. No te voy a decir a ver que justo perdemos por eso, digamos, pero sí. No, un conjunto, claramente. Es un conjunto de cosas. Sí siento que capaz Newman aprovechó las oportunidades que tuvo y creo que, no sé si la palabra es fácil, pero ellos como que pudieron marcar más rápido que capaz todo el trabajo, capaz nosotros llegábamos y capaz nos costaba un poco más marcar o tener alguna ventaja para ir a un penal y ellos capaz sí se le daba más fácil, entonces son cosas capaz que te van desgastando y en un partido sí que hay tanta presión, viste, como que sí, capaz sí, por eso te lo preguntaba, porque era muchísima la presión, no los acompañaban esas variables que no podían controlar, que eran el clima. Sí, no, obvio, para las Colmo también luces. había llovido, creo que, no me acuerdo si 2 días antes. Sí, del martes creo que ya había llovido. No, del miércoles arrancó a llover con toda, jueves y viernes también el día del partido. Pero bueno, justo se nos mete el intrigo. No pasa nada, es parte de la familia de los Lando. Sí, yo creo que hay factores que uno seguramente, puede controlar y otros que no. Y esto que decías hace un rato de todos los pensamientos que se te venían a la cabeza, también aprender a manejarlos, ¿no? Sí, tal cual. Hay algo que está bueno, que yo te invité también, porque cuando tuve que, les contamos a la gente que yo tengo un programa de entrenamiento mental para deportistas y cuando tuve que testear ese entrenamiento, tuve el placer de que Juanchi me diera la posibilidad de aplicarlo en él y me encantaría que pueda contarles un poco lo que él vivenció como parte del entrenamiento, cuando lo aplicó, si le sirvió, si no le sirvió y bueno, que les cuente más él que yo. Bueno, sí, la verdad muchas gracias por eso del programa, creo que la verdad el programa está muy bueno y sirve, a mí más que nada en lo personal me sirvió mucho yo capaz cuando hay veces que tengo que patear y tengo que estar digamos concentrado en lo que voy a hacer y justo capaz, no sé, en los partidos, en el partido de primera hay mucha más gente, hay mucho más murmullo capaz, hay muchos factores más distrayentes, digamos, distractores, mejor dicho, y creo que con el programa y esto, creo que me sirvió mucho el tema de las respiraciones y eso, a poder enfocarme bien en mi técnica, en la patada, en la visualización a los postes, en estar tranquilo, digamos, en abstraerte de todo el entorno, así que la verdad estuvo muy bueno y nada, me gustó mucho y siento que sirve, así que nada, lo recomiendo 100%, obviamente. Muchísimas gracias. Está bueno que sea de la boca de un deportista que lo sintió, que lo recomiende mucho más que lo que pueda decir yo, por supuesto que fui la creadora de ese programa. No, la verdad muy bueno. Esto, ¿te parece que estaría bueno incorporarlo como una parte de quizás la pretemporada y hacer tipo como cortes? A lo mejor si a los clubes les cuesta mucho incorporar personajes que tengan que ver, ni hablar si son mujeres, pero que tengan que ver con la parte mental, ¿no? No, yo creo que, a ver, obvio que sería importantísimo que lo pusieran, ya sea, a ver, sea quien sea, digamos, Sí, la persona, sí. sea varón, No sea importa, mujer, sí. no importa, creo que está bueno empezar a darle bola y nada, obviamente, ya que todo suma, ojalá se pudiera meter un programa en cualquier club para que lo prueben y puedan ver qué les parece. Sí, tal cual. La verdad que sí. Gracias, Juanchi. Y ahora, como para ir cerrando y liberarte de este placer de tenerte, me encantaría que,
a las nuevas generaciones, que son las que te miran, las que miran como entrevisté a los otros chicos también y les decía lo mismo, los miran con las ansias de llegar a ser lo que ustedes hoy son. ¿Qué le dirías, qué recomendación le darías para su entrenamiento, para la vida de un deportista? ¿Qué les dirías vos desde Juan Chilando? ¿Qué le diría? Buena pregunta. No, creo que la verdad que nada, yo lo que más siento es que el trabajo duro, trabajar capaz en silencio, lo que se llama, no sé, se le dice trabajar en silencio, las cosas que nadie ve, digamos, alimentación, entrenar uno por su cuenta, y todo eso es lo que más paga para mí. El trabajo duro paga, a la larga o a la corta, tarde o temprano llega, así que nada. Es cuestión de. Sí, hay un montón de altibajos, ¿no? Porque justo en rugby también hay millones de factores que capaz uno, no sé, carga con lesiones o distintas cosas, pero tarde o temprano, si uno sigue metiéndole, todo llega. La disciplina. Disciplina, digamos, la disciplina sí. Integral, ¿no? Exactamente, sí. 100% a favor de la disciplina y creo que en algún momento va a estar la recompensa, así que nada. Sí. Creo que ese y ojalá que empecemos a ver a los deportistas como integrales también, ¿no? Todo el esfuerzo que hacen, no solamente de estar adentro de una cancha y entrenar los martes, los jueves, los lunes, sino también, empezar a preocuparse por la persona que hay por detrás y que va con un montón de cosas a esa cancha. Exactamente, 100% coincido con vos. Bueno, nada, gracias, millones de gracias por darnos este espacio, por invitarnos a tu casa, por brindarnos con generosidad todo lo que sabes hacer con el rugby. Gracias por participar de mi programa. No, por favor, gracias a vos, Cody, por tenerme en cuenta y nada, por dejarme haber probado el programa, que la verdad muy bueno, lo recomiendo 100%. Bueno, muchísimas gracias. Les dejamos el placer de estar con Juan. La pueden ver por YouTube, así que los esperamos a todos.